Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Desfiladero, este espacio donde analizamos temas de la agenda pública nacional e internacional. La informalidad laboral no es un asunto nuevo para nuestro país y el que algunos se aprovechen de ella tampoco. Sin embargo, después de la pandemia, estos se han potencializado a partir de la tecnología. Es por eso que hoy hablaremos de las y los trabajadores por aplicación. ¿Quién gana en este modelo de negocio que crece cada vez más en medio de vacíos legales que hasta el momento en nuestro país no se resuelve? Pero antes de presentarles este tema y a nuestras invitadas y invitados, vamos a ver este material que preparamos para ustedes. Llegaron para quedarse. Las plataformas digitales de trabajo son para muchos jóvenes, adultos y adultos mayores una fuente de empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, las plataformas se han posicionado rápidamente y han transformado el mundo laboral. A raíz del confinamiento por COVID-19, este modelo de negocio creció en un 150%. México es, después de Brasil, el país con más trabajadores en este ámbito. Estimaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2021 señalan que al menos 500,000 personas laboran en plataformas digitales. De estas, 243,794 son repartidores. Y se calcula que para 2025 se sumen 85,000 personas más. Todo esto suena muy bien, pero lo cierto es que de 2012 a la fecha no ha habido claridad en la regulación de este tipo de herramientas, lo que trae muchos problemas para conductores y repartidores, como la falta de prestaciones, demanda de seguridad social, incertidumbre ante la falta de un contrato laboral, flujos imprescindibles de ingresos, etc. Un estudio presentado en 2023 por la organización Firework reportó que en México ninguna plataforma digital de transporte cumplía con los estándares laborales con sus trabajadores. En este contexto, es urgente visibilizar esta nueva informalidad laboral y colocar en la agenda pública la precarización y explotación inherente a este modelo de negocio. Ante el hecho de aglutinar a los trabajadores alrededor de la figura de socios, habría que preguntarse, ¿qué tanto de socios tienen? Para platicar de este tema, el día de hoy nos acompañan Cruzcaya Hidalgo. Ella es especialista sindical en Solidarity Center ALF-CIO, sí, México. También está con nosotros Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y Conductores de Plataformas Digitales. Y Daniela Div, reportera de Rest of World. Compañeras, compañero, muchísimas gracias por estar acá en el Desfiladero para un tema que a mí me parece bien importante, ¿no? Yo vivo en una zona muy residencial, frente a mi casa hay un 7-Eleven y al lado había como un lugar que estaba maldito, yo decía, ¿no? Ponían negocios allí y nunca pegaba nada, y durante la pandemia empezaron a arreglarlo muchísimo. Yo veía cómo metían un montón de cosas importantes, ¿no? Eso parecía que iba a ser una enorme cocina y al final terminó siendo una enorme cocina, pero no un restaurante. Es una cosa blanca y tiene un montón de nombres, ¿no? Y ya después descubrí que pues no era un restaurante, sino que allí iban a recoger un montón de pedidos y pues ahora siempre hay muchísimos repartidores frente a la casa, ¿no? Además hay un 7 al lado. A mí me sorprendió muchísimo porque se hizo un trabajo importantísimo, ¿no? Sobre todo en esa zona en donde vive gente muy mayor, que yo creo que utiliza mucho estas aplicaciones. Pero pues para empezar a conversar con esto, ¿no? Yo me iría por allá al otro extremo de la mesa para preguntarte, Daniela, ¿no? Pues ¿quiénes son estos trabajadores de los que estamos hablando, ¿no? ¿Qué servicios hacen, ¿no? ¿Es su único trabajo o hacen otras cosas? ¿Quiénes son? Claro, gracias, Serra. Pues creo que es importante visibilizar antes de explicar un poco quiénes son ellos, para quiénes trabajan, porque ellas son como las empresas pues, que determinan cuál es su rol como trabajadores y no como empleados, ¿no? En México existen, enfocándonos en temas de repartidores de plataformas, están compañías como Uber Eats, Rappi, antes estaba Sin Delantal, que principalmente son, pues Rappi es una empresa colombiana, tiene funcionando desde 2016, me parece. Uber Eats, que es una empresa hermana o dentro de Uber, que es esta plataforma que tiene su origen en San Francisco, empezó como
haciendo estos, pues como tú pidiendo tu taxi por aplicación y después se volvió casi en automático repartidores que van y le dan un servicio a los restaurantes que ellos siempre han tenido este tema de cómo resolvemos la entrega a domicilio, que mucha gente, pues nosotros, ya voy a revelar mi edad, pero antes pues la más común eran las pizzerías, ¿no? Las pizzerías tenían empleados a sus motociclistas y ellos pues les hacen el pedido, es un producto que viaja muy bien, una pizza, y era como muy sencillo llamar al domicilio y pedirla. Y ahora con estas plataformas lo que ofrecen principalmente es el servicio de, en vez de tú tener el costo de contratar una flotilla de motociclistas que usualmente pues suelen, para el dueño del negocio lo ve como que está perdiendo el tiempo en lo que se hace el pedido y se prepara el producto, son repartidores que están, pues digamos que entran a la aplicación, solamente esperan a que el pedido esté listo, van, la recogen y le resuelven al restaurante pues, la necesidad de entregar un producto a domicilio. La razón por la cual trato como de explicar un poco el modelo es por qué existen como trabajadores tercerizados de estas plataformas. No son empleados de estas compañías ni de los restaurantes, es gente que busca tener un empleo entregando este tipo de productos, les pagan por entrega. Y ya adentrando un poco a tu pregunta muy concreta, en México, y no me dejarán pues mentir, o me corregirán más bien Sergio y Cruzcaya, pues son personas que no tienen un perfil particular, más allá de que para muchos es su principal fuente de ingresos o su segunda fuente de ingresos. En el caso de las mujeres es más común que sea su segunda fuente de ingresos porque les permite tener mucha flexibilidad laboral. Hay de todas las edades, incluso hay gente que es menor de edad, según las plataformas van a decir que no, pero pues es como un trabajo que todo el mundo puede hacer mientras tengas una bicicleta, una moto, o incluso hay gente que reparte a pie. Yo me acuerdo mucho cuando empezaba todo este rollo, sobre todo en Uber, no me acuerdo cómo es el término, por ejemplo, en Rappi, pero pues tú eres un socio de la aplicación, ¿no? Por eso no tienes tal vez un empleador, porque eres parte de un colectivo que se está haciendo un servicio. ¿Qué significa eso de ser socios? Digo, desde una perspectiva laboral. Pues las plataformas digitales están planteando un negocio, un giro de negocio que se asienta en la desregulación laboral. ¿Qué quiero decir con esto? En la que te plantean que tú eres socio, que tú eres tu propio jefe, que tú eres el dueño o la dueña de tu mini negocio, llámese trabajar en reparto, conducción, en una dark kitchen, como tú decías, en estas cocinas oscuras, sin trabajadores, sin contratos laborales, pero te plantean que tú eres parte de alguna forma de la empresa. Sin embargo, los y las trabajadoras te dicen, si yo soy socio, ¿dónde están mis utilidades al final del año? Esas utilidades no llegan porque primero no soy socio y socia, los y las trabajadoras no toman ninguna decisión dentro de esa compañía, no pueden definir sus tarifas al entregar un pedido, no pueden definir las formas en las que van a ser calificadas, la puntuación, y tampoco tienen acceso a pedir información sobre cómo se manejan sus datos, pero también cuántos trabajadores y trabajadoras existen. Entonces, vuelvo y repito, si serían socios y socias, pues las condiciones serían muy distintas, pero hay una subordinación laboral y son trabajadores y trabajadoras, no son socios. O sea, en la cápsula hace rato se hablaba que eran como de 500,000 personas o algo así, pero no sabemos en realidad cuántas son. Y ese es el problema. Estas son estimaciones del gobierno mexicano, que son 500,000 de trabajadores. Sin embargo, pues, y Sergio nos dirá más, las percepciones de los y las trabajadores es que pueden ser el doble, mínimo, solo en conducción. Y todas las cifras que tenemos de Brasil, de Chile, de Italia, de Alemania, de Nigeria y demás, vuelvo y repito, son cifras maquilladas, porque no conocemos la verdadera información del padrón de trabajadores y trabajadoras, porque estas compañías hasta el día de hoy se niegan en entregar esta información. Y ahí, perdón, agregando un poquito a esta opacidad en la data, nosotros en Rest of World hemos hecho varios reportajes justo en los países que menciona Cruzcaya, porque ahí hay una gran población de repartidores
Y siempre parte de la negativa de estas empresas para poder dar un número específico es que muchos repartidores dobletean. Entonces trabajan, están registrados en ambas plataformas, en las plataformas que haya, ¿no? Dependiendo del país, para ver qué pedido les cae primero, no estar como supeditados a solamente la carga de pedidos que caiga en una. Entonces es difícil. En México justifican que es por un tema de privacidad de datos, porque no pueden como comparar los padrones de todas las aplicaciones. Entonces, eso contribuye a que no se sepa cuántos hay. Uno siempre tiene miedo cuando va a pedir un empleo, ¿no? No sabes cómo va a ser tu jefe, si te va a tratar bien, si te va a tratar mal. Pero, digamos, en el universo del trabajo por aplicación, ¿quién es tu jefe? Y si hay un jefe, ¿quién te trata bien y quién te trata mal? El otro día yo me estaba intentando desinscribir de algo de Rappi y me molestaba porque las opciones eran solamente un bot al cual no le podía decir qué era mi problema. Sí, aparentemente no hay personas, ¿no? Todos vemos el teléfono, hay una plataforma digital, una aplicación, una interfaz y muy pocas veces tienes interacción con una persona, ¿no? A menos que un problema escale a tal grado que sea muy necesario tener que hablar con una persona, pero casi todo se resuelve a través de un bot y eso justo genera en todos nosotros la sensación de que no hay nadie detrás, ¿no? Como si no hubiera detrás una empresa constituida por personas, donde hay personas que invierten, donde hay personas que toman decisiones, empresarios, accionistas, un equipo en un call center, programadores incluso de esta propia app, porque si estamos hablando de un entorno digital, los entornos digitales dependen de entornos físicos, procesadores, en fin, ¿no? Computadoras. Entonces, sí detrás hay una empresa que gestiona todo lo que puede a través de una plataforma digital y de esa forma se esconde también como patronal, ¿no? Digamos, ya no es el clásico jefe en carne y hueso con el que uno trata y lidia y se pelea, ¿no? Y con el que uno lucha, sino ahora solamente es esta plataforma y este ocultamiento genera muchos problemas también para la percepción de los propios conductores y repartidores, ¿no? Decías hace rato que a menos que escale, pero ¿qué tipo de cosas escalan? Mira, ¿y a quién haces que escale? ¿No? Si el bot no claro. sé. Mira, por ejemplo, en el caso de la comida, cuando un repartidor se queda con el pedido porque no salió nadie a recogerlo o lo que sea, pues ahí ya te atiende una persona a través de un call center, que además también decir que estos call centers están terciarizados, son outsourcing y muchas veces nos atienden aquí en México personas que no están en México. Son call centers desde Colombia o desde Argentina y los call centers de México dan soporte a las plataformas que operan en Colombia y Argentina, es decir, están cruzados como para que los repartidores desde México o desde cualquier país no puedan contactarse con sus pares trabajadores de la misma empresa, ¿no? Pero bueno, al final está terciarizado de todas formas. Si te regreso al ejemplo, cuando se queda un pedido, pues ¿qué haces tú como repartidor con él, no? Depende de la plataforma, a veces puedes quedártelo porque pues, no hay de otra, o a veces tienes que regresarlo al restaurante o donarlo, ¿no? Y entonces ahí hay una persona que te guía en toda esta operación de cómo hacer la donación o el regreso de la cosa. En el caso de los conductores, cuando se olvida un objeto, por ejemplo, nosotros podemos llevarlo a una oficina y ya a quien se le olvidó puede ir a recogerlo a su oficina, ¿no? Solamente que sean esos casos, ya te atiende una persona, pero antes de eso incluso lo evitan lo más que se pueda, ¿no? Ay, a ver, yo me acuerdo que, no sé si seguramente en YouTube, antes salían estos comerciales, ¿no? En donde veías a una señora toda alegre que llevaba a su hija a la escuela y después, vámonos, me voy a manejar y a trabajar, bla, 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 bla. Y ahora a la hora de recoger a su hija, pues apagaba la aplicación y volvía y recogía a su hija y ya tenían una vida muy feliz, ¿no? Te dan como esta idea de que pues eres un emprendedor, ¿no? Y ahí mi pregunta sería si en verdad se puede ser un emprendedor, ¿no? O sea, si esto ya de estar en los medios públicos ya no me da, ¿me puedo meter a ser un repartidor? ¿Voy a poder así salir adelante? Creo que va de la mano con esta falacia que construyen las plataformas digitales. Al decirte, tú eres tu propio jefa o jefe, como acabas de decir, pues me desconecto cuando yo quiero. Y yo tengo todo el tiempo, y mi tiempo es mío y yo decido cómo trabajo. Sin embargo, eso no es verdad. Hay un control del tiempo de los y las trabajadoras, hay un sistema de puntuación.
Si yo no trabajo, me desconecto por semanas, pues eso va a impactar a mi puntuación y eso va a impactar a los pedidos o a las llamadas para llevar a alguien a cualquier lugar, que si yo estaría trabajando todos los días, cumpliendo las metas, teniendo estrellas y demás. Entonces, es mentira que tú puedas usar todo tu tiempo. Y depende de la plataforma, porque hay que decir que aun si el modelo de negocio es el mismo en este sentido de subordinación laboral, pero subcontratación y esta opacidad, cada plataforma trabaja distinto. Entonces, tú tienes plataformas digitales donde el repartidor tiene que escoger sus días y los horarios que va a trabajar. Entonces, ¿dónde está, te preguntaría, esa idea de yo soy dueño o dueña de mi tiempo? Te hacen escoger los días y tienes que competir dependiendo tu puntaje para escoger qué día y qué hora vas a trabajar. Entonces, eso no es ser autónomo y autónoma. Esto es un sistema y aparte competitivo de control del tiempo. Sí, digamos, es como una trampa. Parece muy atractivo, ¿no? Tú dices, si me va mal en mi chamba. Y de hecho hubo muchas personas que al inicio, cuando recién llegaron las aplicaciones a México, pero en cualquier país, llegan con una estrategia muy agresiva de desembolsar mucho dinero. Entonces, pagan muy bien a los conductores y a los repartidores, hay muchísimos cupones para los usuarios. Incluso uno se preguntaría de dónde sale el dinero para este negocio, ¿no? Pero entonces llegan con estas estrategias tan agresivas, no solo en el dinero, sino discursivamente, ¿no? Estos anuncios de sal a descubrir tu ciudad, ¿no? Mientras generas ganancias. Claro. Genera ganancias en tu tiempo libre, etc. Entonces, a uno se le hace muy fácil y es muy atractivo irse a trabajar a las plataformas digitales. También con esta idea de, pues entonces me compro mi auto y puedo empezar a trabajar y después un rato me puedo comprar otro y lo puedo poner a rentar. Entonces uno genera una expectativa que eventualmente no se cumple y que no es así, ¿no? Porque existen justo todos estos mecanismos y la misma plataforma va como esclavizándote a lo largo del tiempo y va revelándose como patronal. Algunos se dan cuenta y otros no, algunos siguen buscando el sueño este, ¿no? ¿Cómo funciona esto del algoritmo? El otro día veía como que, digamos, no es muy lógico de a dónde te envía y quién te envía y quién eres, ¿no? Que yo no sé si está regulado de alguna forma qué persona va a llevar, ¿no? No sé si una, ¿cómo se llama? Una repartidora, pues a lo mejor un lugar donde está marcada que la violencia en la ciudad es terrible, pues no se la das a ella, ¿no? Se lo das a otro, que supongo que habrá muchos. ¿Cómo funcionan este tipo de cosas? ¿Hay alguna regulación en los algoritmos? ¿O? No hay ninguna regulación y es parte de pues un esfuerzo que justo, voy a echar un comercial, pero estamos haciendo terminamos de grabar un documental en el cual invitamos a participar tanto a la UNTA como a Cruzcaya en Solidarity Center, porque creemos que este tipo de preguntas se deben de visibilizar, porque como bien han dicho mis compañeros, realmente es como, no puedes decir que tú eres un empleado independiente cuando el algoritmo es el que es tu jefe, ¿no? El algoritmo es privado, estas empresas lo desarrollan, es parte de su desarrollo tecnológico que no tienen ninguna obligación de mostrarlo públicamente y que al tratar de los propios repartidores y conductores de entender un poco cómo funciona, pues no tiene la empresa la obligación de decirlo, a menos que yo esté equivocada. Parte de lo que estábamos tratando de destacar en este reportaje es que hay como un esfuerzo, y aquí Sergio de la UNTA lo sabe mejor, un esfuerzo de poder incluir una componente de género en el algoritmo, porque como bien dices, ¿no? Si yo soy una mujer que me mandan a una zona donde hay alerta de género, de violencia de género, pues al algoritmo no le importa, el algoritmo tiene que resolver la entrega de un paquete y te manda para allá. O pues hay como esta intención de que el algoritmo también considere tu talla, tu peso, tu medio de transporte para poder ver qué tipo de producto te permite enviar, ¿no? Porque además de enviar comida o mover personas, también hay aplicaciones que ya te permiten pedir súper,
O Rappi, en particular, y ya Uber le está compitiendo un poco más de cerca, te permite pedir cualquier cosa. De hecho, es el eslogan de la nueva campaña de Uber Eats, pide casi de todo, ¿no? Tú puedes pedir 2 costales de comida de mascotas y si tienes bicicleta, te lo sigue mandando para que lo puedas entregar. Entonces, pues es problemático y está este esfuerzo, esta intención de poderlo, pues que tenga más consideración de género al menos, ¿no? No, y es que incluso o sea, no es lo mismo que te llegue tu comida en la bici que se va a tardar 20 minutos a que se vaya a llegar en moto en 5, ¿no? Tal vez se va a enfriar, digo, es una cuestión de lógica, pero entonces no hay una consideración. No solo eso, sino que tenemos que entender que la tecnología no es neutral y la tecnología no es algo que está volando, que no tiene materialidad. La tecnología está hecho por personas y estas personas tienen género, tienen raza, tienen color de piel, tienen orientación sexual y la tecnología a través de las plataformas digitales y los algoritmos está reforzando el sexismo, el racismo, el machismo. Les voy a poner un ejemplo y que lo dicen mucho las compañeras de la UNTA. Las conductoras ganan menos que los conductores. Eso es la estructura patriarcal en la que vivimos, pero que está sostenida y reproducida ahora por la tecnología de los algoritmos. Hay casos en la Corte en varios países donde no solo se ha luchado, sino se ha demostrado el sesgo algorítmico, donde, repito, las mujeres ganan menos que los hombres. Hay compañeros y compañeras que te dicen, a los migrantes y a las migrantes nos tocan las peores carreras, los peores pedidos. Entonces, estos sesgos que existen en nuestra sociedad, es decir, los sistemas de opresión, se traducen en las plataformas digitales. ¿Y cómo es eso de que ganen menos las mujeres? O sea, ¿cómo sucede? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué pasa? Pues mira, al final todos tenemos como un balance y entonces en general las compañeras ganan menos. Atiende desde luego a cómo está construido el algoritmo, que como decían mis compañeras, pues es propiedad intelectual incluso de una empresa, ¿no? Entonces el algoritmo es un depositario de decisiones empresariales. Y además, pues cuando una compañera no puede, por ejemplo, por cuidar a los hijos o cuidar la casa, aceptar todos los mismos pedidos o viajes, también por diferentes zonas, ¿no? Las compañeras se cuidan mucho más de no aceptar todos los viajes por las zonas de peligro, etcétera. Entonces ahí se van rezagando en el ranking global de los trabajadores. Entonces, pues poco a poco empiezan a rezagarse también económicamente. O sea, el algoritmo las castiga. Como yo no he aceptado hacer todos estos pedidos que pueden ser peligrosos o que es cargar 3 costales de croquetas, pues órale. Así es, sí. Digamos, ellas van construyendo, la idea es que ellas van construyendo su propio ranking, pero justamente el algoritmo no considera todas estas otras variables que son sesgo de género. Que creo que ahí, bueno, yo me atrevería a hacer dejar el beneficio de la duda, ¿no? De que no... En mi opinión y los reportajes que hemos hecho, no es que el algoritmo sea sexista per se, o sea, que haya habido un programador que dijera vamos a castigar a la mujer por ser mujer, sino precisamente por lo que dice Sergio. Las dinámicas de trabajo de las mujeres son distintas. Solemos ser más lentas al moverse en bici, ¿no? Es menos fuerza, algunas que otras. Las distancias suelen ser más cortas, platicando con varios repartidores me han dicho que las mujeres, como dice Sergio, se cuidan más de ir a ciertas zonas y los hombres suelen ser pues más aceptar todo, ¿no? Corríjame si estoy mal, pero pues es lo que me han dicho un poco replicando quizá estas pues como conceptos de género de que el hombre es más aventado y la mujer es un poco más precavida, ¿no? No, pues si tengo una familia en casa que me está esperando, pues a lo mejor no me voy a pasar todos los saltos, ¿no? Como otros sí. No sé. No, si vivimos en una sociedad machista donde hay feminicidios, etcétera, pues también, pues justo estos últimos meses hubo muchos problemas en Baja California porque hubo una compañera conductora que desapareció, ¿no? Y también hubo una pasajera que desapareció, o sea, digamos, es parte de lo mismo, ¿no? Sí, pero creo que, pues, aunando a lo que estamos conversando, sí tenemos que, pues, volver a pensar qué información están utilizando las plataformas digitales, en base a qué parámetros se construyen los algoritmos. Porque hay sesgos que los ponemos en la tecnología y eso se ha demostrado, como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial
pues en buscadores de trabajo puntean más a los hombres que a las mujeres. Esto Google ya tiene demandas, entonces no es decir que estos casos son aislados, hay casos que ya se han peleado en cortes. Entonces yo repito que al no tener transparencia de información, al no saber cómo manejan las plataformas digitales y algoritmos, al no tener una regulación, entonces no podemos saber qué pasa para que realmente sepamos cómo califican a las mujeres o a los hombres, cuánto está ganando cada persona, si lo que dicen las aplicaciones que ganan por kilómetro es lo que están ganando o no. Entonces, no tenemos información y no tenemos regulación. Entonces, después toda esta carencia de información nos lleva a pensar que hay formas distintas de las que se está midiendo el trabajo en plataformas digitales. ¿Cómo son las remuneraciones? O sea, ¿sí te sigue dejando? Al final de esta semana yo recibo una buena lana si, no sé, estuve trabajando 8 horas al día, ¿no? Bueno, es que es muy variable, ¿no? Estamos a expensas de los horarios sociales y de los calendarios sociales también. Por ejemplo, ahora hay una temporada muy baja aquí en Ciudad de México por las vacaciones de los niños, ¿no? Y como siempre, la época de fin de año es muy buena y a principios de año es muy mala, ¿no? Pero en general creo que los ingresos son muy castigados, ¿no? Digamos, para poder tener un ingreso más o menos razonable, tienes que trabajar justo mínimo 8 horas y de ahí hacia arriba. Puedes trabajar, Uber ya nada más te deja trabajar 12 horas y te pide que descanses 6 para poder regresar, ¿no? Pero justo pasa que pues, uno acaba sus 12 horas de Uber y se conecta en Didi y se sigue otras 2, 3 horas, ¿no? Las que uno aguante, lo cual es súper peligroso si se trata de ir manejando en la calle, ¿no? Sí, digamos, en general los conductores y repartidores para tener un ingreso más o menos decente, que te permita tener una vida más o menos decente, tienes que trabajar entre 8 y 12 horas al día, los 7 días de la semana, y también ir medio cazando los horarios, ir acomodándote semana por semana, y en general, y además eso quitándole las personas que rentan auto o moto, ¿no? Porque también está esta dinámica. Hay personas que rentan cuentas como conductores o como repartidores. Entonces, le vas quitando y luego quitas la gasolina, el seguro del auto, la comida que uno adquiere afuera, le vas restando y al final tu ingreso es muy, muy reducido y mucho menos de lo que uno pensaría. ¿Un promedio quincenal, mensual, se podría hacer, digo, de alguien que chambea un montón? Pues depende. Mira, yo trabajando tal vez 8 horas al día puedo hacer como, quitándole ya la gasolina, como entre 4,000 y 5,000 pesos a la semana. Pero quitándole gasolina solamente. Falta quitarle todos los demás costos, ¿no? Y trabajando entre 8 y 10 horas al día los 7 de la semana, por semana. Que ahí, perdón, adelante. es como conductor. Como conductor. Claro. Los repartidores, hay un estudio que hizo Oxfam hace un par de años, que es de los más comprensivos que hay en México, en el cual mencionaban que el promedio de ingresos que tienen los repartidores son de 2,000 pesos a la semana, trabajando ese número de horas. Claro, y creo que ahí también hay que pues, saber que no es solo la gasolina lo que tienen que gastar. Las empresas están trasladando todos los costos fijos en la persona trabajadora. Es decir, el celular con el que trabajas tiene que poner la persona trabajadora. La mochila, el casco, pues la mecánica de tu moto, bicicleta, auto, si tienes multas, todo lo que signifique el hacer la actividad. ¿Y a las aplicaciones sí les va bien? No sé, el otro día veía yo en ¿cómo se llama? En Last Week Tonight, ¿no? Con John Oliver, que decía que en Estados Unidos al menos no les está pareciendo un negocio, pero no sé si en México sí o si es una cosa. ¿Cómo le va a Uber y Rappi y todos ellos? No son negocio. Es que yo creo que ahí, claro, es que ¿cuál es el negocio? Si pensamos que el negocio es el reparto y la conducción, pues no es un negocio. Pero las plataformas digitales están comercializando los datos personales. Y eso es la minería de datos es otro nicho del negocio. Para publicidad, para análisis de seguros y demás. Y por otro lado, pues este debate de por qué las plataformas no están ganando, creo que nos lleva también a entender que las plataformas lo que están haciendo es instaurando otro modelo. Un modelo de desregularización financiera. Estas empresas no pagan impuestos y tienen su dinero en paraísos fiscales. Están aplicando una desregularización del mercado. Es decir, las lógicas monopólicas
y oligopólicas que tenemos todos nuestros países, que tratamos de impedir, con las plataformas digitales no pasa. Las plataformas digitales compran unas a otras y termina la competencia. Pedidos Ya, por ejemplo, que era uruguaya, nació como un startup uruguayo, está comprada por Delivery Hero, que es uno de los aglomerados de plataformas digitales más grandes. Y lo mismo si vemos Uber, Rappi, Didi, ¿de dónde vienen los fondos de inversión? Si tú vas viendo quién invierte en qué, son pocas manos que están controlando todas estas plataformas digitales a nivel global. Denme un ratito, Sí. Vamos a volver, pero necesitamos escuchar lo que tienen que decirnos pues, todas las personas que nos están viendo. Entonces vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra compañera Vale. Yo soy repartidor, he vivido muchas experiencias muy difíciles, a lo mejor pudieran también asaltarme, yo tengo familia y tengo que solventar los gastos de ella, ¿no? Las ventajas de las personas que nos reparten es la propina que nosotros podríamos proporcionar para que tengamos un mejor servicio y también él tenga una mejor vida. Todos trabajamos por necesidad y a todos nos gustaría una remuneración por nuestro trabajo. La ventaja es de que puedes elegir tu propio horario de salida, de trabajo y todo eso. También las propinas pues te las quedas tú, eso es lo bueno. A mi parecer lo que me han dicho mis compañeros que han trabajado en eso, que les dan buena propina y todo eso está bien, está chido. Pero lo malo es que si hay una falla en tu herramienta de trabajo, como es la moto o una bici, puedes prácticamente correr por tu cuenta. Las desventajas de una persona que trabaja repartiendo es que a veces el clima influye mucho y no les permite, cuando llueve, salir a repartir, y que no cuentan con un seguro para cubrir los gastos en dado caso de que sufran algún accidente. Porque si no tienen un seguro y eso, la desventaja para ellos, porque tienen un accidente y si la empresa no responde por ellos, pues imagínate cómo van a andar ellos así. Salen volando, bailando ahí hasta la familia de ellos. Yo las ventajas que le veo es que son sus propios jefes y deciden qué pedido pueden aceptar y cuáles no. Pues las desventajas son que, como todos lo han dicho, que no tienen servicio médico, gastos mayores. El clima es un factor importante para poderse mover rápidamente, ¿no? Y también el tráfico, no sé. Tienen, yo creo, más desventajas que ventajas los Uber, Didi. Sobre todo ahorita en este tiempo de lluvia, a mí me ha tocado que yo vivo como en un cerro y parece avalancha cuando se viene el agua y no, pobres, o sea, es un gran riesgo tanto para uno como para ellos. Pues ahí está lo que nos dicen ustedes por las calles, que la verdad es justamente estos temas que nos están brincando, ¿no? Y que claro que tienen que ver con la cuestión laboral de las personas, ¿no? Y que no sé si siempre pensamos, pero ahorita justo me dejaron a mí con esta terrible duda, ¿no? Y te pregunto, Daniela, a ver, yo pedí un pozole, pero me están robando en realidad mis datos, mi información, ese es el negocio de la aplicación, no comerse a todas las demás aplicaciones de reparto, de taxis. Pues es más bien un negocio que fue saliendo conforme fue creciendo cada una de estas empresas. Porque el negocio de ride hailing, que es como estos pedidos sobre demanda de taxi, ¿no? Que es el que empezó Uber, realmente como que no sabían ni siquiera cuál era el negocio. Ellos empezaron vendiendo un servicio de un coche de lujo que pasaba por ti, que tú podías pedir con tu teléfono. Elegante era. Sí, y tenían, pues todo el mundo se queja todavía de que ya los Uber no te dan tu botellita de agua ni tus dulces, y era como el plus de Uber, ¿no? Pero poco a poco, conforme fue creciendo, conforme fueron expandiéndose en otros países y conforme fue creciendo también la industria de delivery como tal, como bien mencionaba Cruzcaya, estas empresas no hacen dinero de la venta y entrega de cada producto, pero ya han amasado una gran cantidad de datos que tienen, que ya se creó una industria que se llama como retail media, ¿no? Uber, Didi, que en específico que tiene este servicio de entrega de súper a domicilio, ellos tienen la capacidad de saber con mucha granularidad
qué es lo que más se consume en ciertos cuadrantes de la ciudad, ¿no? Entonces, ellos pueden agregar estos datos, los anonimizan, que ahí es donde si tú tienes preocupación de que alguien sepa cuántos pozoles pides al mes, no es que van a darte a ti o lo van a hacer público, ¿no? Pero sí te va a llegar un poco más de publicidad al respecto porque ellos saben exactamente cómo se conforma cada usuario. Y esa información pues es oro para las empresas, ¿no? Empresas que son de consumo grande como Nestlé o como estas que venden pues, grandes productos como chocolate abuelita o esas cosas, Rappi tiene mucho más datos de cómo se consume qué producto en cada zona que incluso Walmart, ¿no? Entonces ellos están haciendo todo este negocio paralelo que vende publicidad, les promete como mejores ingresos a las marcas, trata de hacer una mucho mejor negocio con esa información, pero yo no me atrevería a decir que los está robando, porque tú al ser un usuario estás aprobando que se utilicen tus datos. Que no sepas exactamente dónde terminan, pues es cuestión de como dice Cruzcaya, ¿no? De la transparencia o de incluso nosotros como usuarios ponerte a leer exactamente dónde van a terminar tus datos, pero yo sí me pregunto pues si uno estaría dispuesto a ceder la conveniencia por la protección de que nadie sepa cuántos pozoles pido, ¿no? Ahora, quiero volver al tema de los trabajadores, ¿no? Y me gustaría saber cuántos afiliados hay en la UNTA y cómo funciona, ¿no? Porque, digo, a mí se me haría muy fácil que un sindicato pues vaya y le cierre la calle a la empresa en la que trabaja, pero pues si no hay un edificio, ¿no? Si no puedes tomar sus instalaciones, pues ¿qué haces? Claro, es un reto, ¿no? Pues mira, nosotros justo nos constituimos como sindicato porque queríamos transformar las condiciones de trabajo, ¿no? Digamos, primero haciendo conciencia de que ya somos trabajadores, cómo se cambian estas circunstancias de salario, horario y otras condiciones laborales, pues a través de organizándonos en un sindicato. Después de eso, pues tenemos que salir a convencer a los demás de que somos trabajadores y de que conviene organizarnos en un sindicato, ¿no? Obviamente un sindicato nuevo, independiente, autónomo, democrático, porque también el sindicato en sí mismo es una figura no tan popular. Entonces, cuando uno se acerca y dice, estamos en el sindicato, súmate con nosotros, pues no necesariamente es tan atractivo, ¿no? Pero entonces, partiendo de hacer conciencia con los demás, de que somos trabajadores y no socios, ahí es donde hemos encontrado la forma muy poco a poco de cómo ir llegando a los compañeros y que se vayan afiliando. En este momento hemos ido creciendo también incluso en ciudades. No solo estamos en Ciudad de México y Estado de México, que es donde está, digamos, nuestra sede, igual no tenemos oficina oficial, pero donde estamos la mayor cantidad de los afiliados. Pero ahora también hemos ido creciendo en diferentes ciudades donde opera Uber y estas aplicaciones y donde hay conductores y donde hay repartidores que también se han enfrentado a pues, las injusticias de la misma plataforma, pero también de los gobiernos locales. Entonces, sumándose, ellos se han ido sumando poco a poco, hemos ido construyendo esta estructura del sindicato que le da soporte en otros estados y así hemos podido intervenir para atender algún tema con gobiernos locales como Baja California, Colima, Guanajuato, ¿no? ¿Cómo cuántos son los Hasta afiliados? este momento somos alrededor de 1.400, 1.500 compañeros. ¿Cuáles serían como los asuntos urgentes, digamos, ¿no? A poner atención para estos trabajadores? No, creo que iniciaría diciendo que se necesita reconocimiento laboral. Es decir, hasta el día de hoy las empresas dicen que no son trabajadores, no hay una ley que regule el trabajo de plataformas digitales y eso hace que 500,000 de trabajadores en México estén trabajando sin contrato, sin seguridad social y que la representación sindical de la que hablaba Sergio sea tan difícil porque ni siquiera hay la relación laboral. Es decir, que las plataformas no reconocen al sindicato como el actor legítimo para negociar, para tener un contrato colectivo de trabajo, para hablar de condiciones laborales en general. Porque las empresas lo que van a decir es que no son trabajadores. Entonces, no son sindicatos porque no son trabajadores y no tenemos que sentarnos a negociar en una mesa de trabajo. Entonces, por eso es tan urgente que existe reconocimiento laboral. Y eso es algo que le compete al Estado mexicano, porque el Estado es responsable, porque hay trabajadores
mexicanos, nacionales, pero también migrantes aquí, hay empresas que están utilizando los bienes públicos y la infraestructura pública para hacer pues, su negocio, es decir, el Internet, el circuito vial y demás. Y aparte de todo esto, se hace sin pagar impuestos al Estado mexicano. Entonces, el Estado mexicano tendría que regular por muchas razones, pero sobre todo porque hay que proteger a los y las trabajadoras. Aunque creo que los repartidores sí pagan impuestos. Sí, pero no las empresas. Sí, justo, es lo que iba a decir. Los repartidores, una vez que te llega el monto que ganaste al final de la semana, tienen la deducción de... ¿Están, ¿en qué registro están? Hay un régimen fiscal que se llama actividades en plataformas digitales y te retiene la empresa un porcentaje. Entonces, o sea, el Estado no regula la parte laboral, pero sí regula el que paguen los impuestos. Perdón, pero se me va a acabar el tiempo. Hay siempre, les quiero dejar 1 o 2 minutitos y no sé, yo un minutito. Yo tengo esta duda siempre, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo pidiendo algo? Mejor ya no, me desconecto, ¿no? Yo como persona, 1 minutito, si quieren hacerme caso, bien, si no, no. Pasamos con Dani y nos vamos hasta acá, ¿va? Sí. Pues yo creo que como usuarios hay esta necesidad de simplemente estar conscientes de lo que implica cada pedido que tú haces, ¿no? Hay veces que somos demasiado impacientes con el pedido, creemos que es automático un robot el que te lo trae, y creo que conocer estas historias, considerar que son trabajadores independientes que pagan su propia mochila y sus propios recursos, pues hay alguien detrás de tu pedido y tienes que ser considerado con ellos y denles buena propina. Okay. Pues iría en la misma línea. Primero, reconocer que estamos hablando de trabajadores, de seres humanos y que aparte están sosteniendo a sus familias. Pero aparte de eso, darles propina en efectivo, porque es algo que dicen mucho los trabajadores de plataformas. Ten conciencia cómo estás calificando. Si tu pedido llega pues sin cuchara, sin cubiertos, le faltó, tú querías el pastel de chocolate y te llegó el de Lima, pues eso es del restaurante, no es del repartidor. Si se demoró la persona, pues ten conciencia de cómo funciona esta ciudad. Pues repito, no venían en un avión, en un dron. Pero aparte de eso, pues súmate a difundir la lucha de los y las trabajadoras. Los y las trabajadoras organizadas tienen redes sociales, están llamando a acciones, súmate, concientízate, y si tú vas en un Uber, en un Didi, en cualquier tipo de aplicación, puedes hablar con el conductor, y si el conductor no sabía que hay un sindicato, tú ahora sabes que hay un sindicato y le puedes poner en contacto. Sergio. Es importantísimo apelar a esta conciencia a la hora de consumir, ¿no? En el caso nuestro, desde luego no vamos a decirte que dejes de consumir porque sería darnos un balazo en el pie, es nuestra fuente de ingresos. Sin embargo, consumir responsable y consumir éticamente, incluso ahora que hay nuevas modalidades dentro de las aplicaciones donde uno elige el precio o uno le hace una propuesta de conducción al conductor, pues hay veces que son bajísimas, ¿no? Entonces, como consumidores, darle el valor del trabajo que hacen los compañeros y compañeras, conductores y repartidores, ¿no? No minimizar su esfuerzo y desde luego, pues si pueden evitar participar en estas dinámicas que precarizan, mejor. Ay, compañeras, compañeros, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Si ustedes consumen, si usan estas aplicaciones o bien si trabajan en estas aplicaciones, pues coméntenos qué piensan de esto y pues popularicemos esta información. Esto fue El Desfiladero, nos vemos la próxima semana.